Hola a todos. Ahora mismo están viendo un video en el que les explicaré lo que fue la Guerra de los Líderes Supremos, que también en sus inicios fue llamada Guerra de los Conventos. Esta se dio entre 1839 y 1841. La guerra inició en Pasto, Nariño, el 2 y 3 de julio de 1839, debido a unas protestas que empezaron por el cierre de 4 conventos menores, llamados La Merced, San Agustín, San Francisco y Santo Domingo. Los conventos se cerraron basados en una ley ratificada en 1824 por el Patronato Eclesiástico, en el que se otorgaba el poder al Estado de cerrar monasterios y hospitales si se creía necesario. Estas protestas empezaron a expandir por todo el territorio. Además, el padre Francisco Solano de Villota, junto con el coronel Antonio Mariano Álvarez, incitaron al pueblo a levantarse en armas. Las protestas se intensificaron debido a que se acusó a José María Obando de ser el culpable del asesinato del general Sucre, lo cual es bastante curioso y más tomando en cuenta que Obando es básicamente el líder de la oposición en ese momento. Por lo tanto, han salido varias hipótesis de que absolutamente todas las acusaciones fueron por una guerra política, en la que se quería bajar las posibilidades de ver a Obando como una figura presidencial. Algunos argumentos que podrían reforzar la teoría son que Pedro Alcántara de Ran fue enviado a pacificar Pasto y en Cali se creó un periódico llamado La Balanza, que apoyaba la candidatura de Pedro Alcántara de Ran. Al ver las protestas y la cantidad de protestas en gran medida que se estaban formando, el gobernador de Pasto, Antonio José Chávez, decidió tomar como medida pedir ayuda a su vecino, el gobernador de Popayán, que se llamaba José Manuel Castrillón, y este envió una carta pidiendo ayuda a José Ignacio Márquez, que pues era el presidente de esa época. En esta carta decide pedir ayuda, sin embargo, el presidente no hace nada. Así que José Antonio Chávez se siente mal y por impotencia decide hacer un pacto con dos figuras importantes. Estas dos figuras fueron el padre Villota y el coronel Álvarez, que por si no recuerdan ya los habíamos mencionado antes. Pues para recordarles mejor, estos dos fueron los que incitaron a todo el pueblo a alzarse en armas contra el gobierno. Bueno, ellos hicieron un trato con el gobernador de Pasto, el cual consistía básicamente en obedecer en su totalidad al gobierno de ese entonces. Aunque, claro está, el trato no iba a ser de gratis, iba a tener unas condiciones. Las condiciones eran dos. Las dos condiciones, una de las dos era absolverlos de cualquier juicio legal, siendo ellos los principales organizadores del motín, y finalmente garantizar la permanencia del coronel Álvarez frente a la institución de la milicia. Sin embargo, el Estado decide negar en su totalidad el acuerdo, debido a que esto le mostraría a los protestantes que el gobierno tenía una debilidad, lo cual por obvias razones sería algo muy malo, ya que si las personas creían que el gobierno tenía una debilidad, se iban a intensificar aún más las protestas. Así que tomaron unas medidas aún más drásticas. Enviaron tropas desde Popayán con refuerzos militares e incluso crearon batallones liderados por Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara de Rana. Bueno, ahora se preguntarán, ¿por qué segunda parte? ¿Qué diferencia hay? Esto es realmente sencillo. El caso es que la guerra dejó de llamarse Guerra de los Conventos y se empezó a llamar Guerra de los Líderes Supremos. Además, se empezó a notar que la guerra pasó de tener objetivos eclesiásticos a ser una guerra basada en intereses personales entre Obando y Márquez. Al concentrarse el presidente tanto en esta guerra, el pueblo empieza a acusarlo de mal presidente y de dejar de lado a su país. A la guerra decide unirse el presidente ecuatoriano Juan José Flores, una decisión que para muchos fue realmente mala, ya que se estaba poniendo en juego a un agente externo al conflicto. Bueno, su primera aparición fue poniendo tropas en la batalla de Huilquipamba en 1840. Sus tropas no podían pasar los límites de Juanambú, aunque realmente esto no impidió que ellos ganaran la batalla y se lograra derrotar a Obando. Básicamente, aunque gracias a la ayuda ecuatoriana se ganara la guerra, muchos deciden pensar que todo fue completamente inútil, debido a que, ya hemos dicho antes, se ponía en juego a un agente externo al conflicto y las consecuencias eran muy graves para Pasto. El país estaba realmente enojado, debido a que Márquez ya había gastado en solo la primera parte de la guerra 1.200.000 pesos de la época,
Y las consecuencias que dijimos que podían repercutir sobre Pasto era que Márquez tenía planeado unir a Pasto con Ecuador a cambio de la ayuda militar que de hecho este mismo le había ofrecido. La inconformidad del país debido a esta decisión se vio aún más cuando, aparte de las protestas que ya habían antes, se organizaron más en Pasto, cuando Bando incitó a todo el pueblo pastuso a ir en contra de la decisión de unirnos con Ecuador, ya que para él esto iba a traer graves consecuencias a la economía de nuestra ciudad. En Socorro, ya cansados de ver cómo la guerra se convertía en un conflicto personal, Manuel González decide mostrar el nuevo rumbo de la guerra, en donde se sigue obteniendo más deuda para ganar la misma guerra, una Socorro con Tunja liderada por Reyes Patria para enfrentar al gobierno central de Bogotá. Mientras tanto, en la capital del país, animó a todo ciudadano a defender su ciudad cuando fuese necesario, lo cual realmente sí ayudó, puesto que muchos ciudadanos, incluso sin experiencia, decidieron apoyar a Santa Fe de Bogotá. Aunque tristemente solamente chocó Neiva y Buenaventura, y la misma Santa Fe de Bogotá no se declararon estados federados en aquella época ante el gobierno central que existía. Con todo lo que se ha explicado ya, creo que la mayoría ya olvidó la razón principal del conflicto, que era el cierre de 4 conventos menores. Parece que la gente ya no lucha por ese objetivo, ¿verdad? Probablemente sea porque Márquez solo usó esa guerra como una excusa para luchar contra Bando, dejando en segundo plano a nosotros, su pueblo. De esta forma en el país empezaron a notarse aún más los problemas económicos de esclavos y de diferencias sociales. Tanto así que el problema que tenía Márquez ya no eran unas cuantas protestas por motivos absurdos. El problema de Márquez se convirtió en algo aún mayor. La gente sentía inconformidad con su gobierno, y en una guerra eso es lo peor que puede pasar, puesto que aunque el gobierno tiene poder, el pueblo tiene mucha más fuerza, y cuando el pueblo consigue fuerza, una oleada de muertes no es difícil de provocar. En Santa Marta la guerra inicia después, en 1840. Ellos sentían que el gobierno los había descuidado económicamente y su economía estaba en la ruina. Entonces es de suponer que aquel que más ayuda necesita es al que más recursos se les dan, pero en aquella época de guerra la costa caribe había sido descuidada. En un principio, su economía había caído debido a la epidemia de viruela y cólera que hubo en cierta época, y también a la obstrucción del canal del dique que conectaba a Cartagena, Puerto Calamar, Río Magdalena y el interior del país. Joaquín Posada pide enviar 50 civiles a proteger la costa, pero Nicolás Valle se niega argumentando que la Constitución dice que no es necesario si el pueblo no se ha alzado en armas, pero realmente lo hizo para que en 1840 se pudiera rebelar sin intervención alguna. Mosquera es enviado a Popayán, Socorro y el norte del país. Además derrota a Francisco Carmona y controla el acceso al río Magdalena. Obando fue derrotado y huyó a Perú, casi como si hubiera sido exiliado. Al enterarse de esto, José Antonio Gómez, su aliado, se da cuenta de que en realidad tiene muy pocas posibilidades de ganar y pide ayuda a un cónsul inglés Stuart, por lo cual logra un pacto de paz con Carmona y Herrán. Ocaña se rinde y gracias a la plática que realizó el cónsul inglés, Herrán, el 19 de febrero de 1842, declaró amnistía en Santa Marta, Ciénaga y Soledad si la gente había aceptado rendirse en el momento en el que se finalizó la guerra. Tomás Cipriano de Mosquera logra extender el decreto en Cartagena y Mompox. Sin embargo, esta excluía a aquellos que se desempeñaban en papeles como funcionarios públicos en el momento de los desórdenes. Estos tenían 48 horas para presentarse ante el gobierno y que se les fuera concedida la amnistía.